Reunidos el día de hoy, estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, en el área de teorías de la organización en el curso 51186, integrantes Egna Liliana Mejía Cuello, Ana Cristina Triana, quien les está hablando, Carolina Muñoz Cuellar, Selmira Rodríguez Góngora y Carlos Arango Córdoba Gómez. Nada más ni nada menos que vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy, y es que vamos a estar hablando de Herbert Alexander Simon, de la teoría de la racionalidad limitada. Pues resulta que en esta teoría vamos a poder encontrar quién era él, dónde nació, cuál fue el camino que lo llevó a ser muy reconocido en medio de lo que hacía. Y vamos a iniciar. Vamos a decir que Herbert Alexander Simon nació en Milwaukee, en Estados Unidos, el 15 de junio de 1916. Nada más ni nada menos que desde su familia lo formaron en esas grandes características que fueron la lectura y la música. Un economista y un politólogo teórico de las ciencias sociales, reconocido en el ámbito académico por racionalizar el proceso de la toma de decisiones. Y fue allí, en 1933, cuando ingresó a la Universidad de Chicago a estudiar ciencias políticas y economía, donde obtuvo un nivel alto, muy alto, en todo el conocimiento de las matemáticas superiores, en la lógica, en la simbólica y en la estadística. Grandes, pero grandes adelantos que nos dejó para hoy en estos tiempos. Y fue un profesor de administración y jefe del departamento industrial en la Escuela de Graduados de Administración Industrial del Instituto de Carnegie de Tecnología. Y fue allí también en 1978 donde recibió el Premio Nobel de Economía por su amplia trayectoria en la multidisciplinaria de la racionalidad. ¿Todo esto en qué? En una teoría que hablaba de las organizaciones y de la administración pública. Resaltó también la filosofía, la evolución, los modelos de programación e inteligencia artificial. Pero fue allí, aquel 9 de febrero del 2001, donde a sus 84 años falleció. Podemos también denotar y darnos cuenta de esa gran teoría que nos dejó. Una teoría donde realmente nos podemos decir que el modelo de racionalidad limitada fue una teoría que dejó para que pudiéramos entender hoy lo que él planteaba en medio de ella. Y es que las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas, de información y de tiempo. Es por ello que es en medio de esta teoría donde ganó grandes premisas en la economía y en la psicología, tomando decisiones pero muy acertadas hacia lo que fue la frente de la idea clásica del hombre económico. Simon promovió también teorías como el hombre administrativo, incapaz de captar la complejidad del mundo y la interrelación entre sus elementos. Fue realmente muy ingrato saber que un autor como él nos ha dejado grandes legados para continuar en estos procesos. Vamos a hablar sobre la posición de Simon en la teoría de las organizaciones. Bueno, según Simon, la toma de decisiones son procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del individuo y que buscan la elección de un curso de acción que ayude a resolver los problemas que se presenten. Simon también planteó esta toma de decisiones en 4 funciones administrativas, que son planear, organizar, conducir y controlar. Los antecedentes. A mediados de los años 50, Simon llegó a creer que los estudios de la psicología de la toma de decisiones podían proporcionar pruebas empíricas para sus teorías acerca de la toma de decisiones, y la inteligencia artificial basada en el ordenador ofrecería un instrumento para comprender y mejorar la inteligencia humana, proporcionando un amplio conjunto de pruebas en favor de la teoría de la racionalidad limitada. La teoría de la racionalidad limitada se ubica dentro del modelo neoclásico, basado en la racionalidad económica, en la teoría organizacional, en la evaluación analítica de la psicología del comportamiento individual y colectivo.
Las diferencias de Simon con la teoría convencional. La teoría convencional se basaba en la burocracia y la jerarquía, que es la doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina. Un paradigma mecanicista, que es una doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina. También se basaba en la personalidad, en la autoridad vertical normativa y en la contabilidad y productos. Para Herbert Simon, se basaba en la coordinación y en la cooperación, en la organización, en la legitimidad y confianza y en la tomar decisiones y procesos. Es importante resaltar que Herbert Simon es uno de los fundadores de la teoría de las organizaciones. Realizó importantes contribuciones a esta área de estudio. Es importante conocer en esta oportunidad la posición del autor en la teoría de las organizaciones. Para eso es importante dar a conocer las obras de Herbert Simon, que digamos a lo largo de los años él fue difundiendo, ¿no? Con su experiencia y también con su conocimiento. Tenemos por ejemplo libros como en 1947, El comportamiento administrativo, en 1972, Soluciones del problema humano, y en 1982, Modelos de racionalidad limitada. Es importante también reconocer que Simon, digamos que su experiencia lo llevó también a adquirir diferentes premios. Fue acreedor al premio Alan Turing, también en 1978 el premio Nobel de Economía y en 1986 Medalla Nacional de Ciencia. Es importante reconocer que en 1994 fue admitido en la Academia China de Ciencias. Dentro del modelo de Simon en la teoría de las organizaciones, es uno de los fundadores de esta teoría, y dentro de sus aportes pues más destacados son los siguientes. Primero, decisión racional. Sostiene que las personas toman decisiones racionales basándose en la información disponible y en sus propios objetivos. También identifica y analiza el problema. Por ejemplo, esta teoría influyó en la forma en que los gerentes y los líderes empresariales tomen sus decisiones en la actualidad. Por ejemplo, en la administración pública es necesario este modelo para la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas públicas. Asimismo, tenemos la toma de decisiones en las organizaciones, ya que se enfoca al estudio que las organizaciones toman decisiones y propone que la toma de decisiones en cada una de las organizaciones se convierta en un proceso complejo, ¿sí? Que lo involucra con múltiples factores, digamos como la incertidumbre y la falta de información. También dentro de la teoría del comportamiento administrativo sostiene que el comportamiento humano es una variable clave en la administración de las organizaciones. Esto quiere decir que esta teoría ha influido en la forma en que los gerentes y los líderes empresariales manejan a sus empleados y equipos. Recordemos que el trabajo de equipo es muy fundamental dentro de las empresas tanto públicas como privadas. También tenemos la investigación operativa, que la cataloga como una disciplina que se enfoca en la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas para resolver problemas empresariales. Y una de las formas dentro de la administración pública es utilizar las estadísticas como un medio de diagnóstico para identificar los diferentes problemas. Bueno, Simon nos da unos lineamientos de cómo tomar decisiones informadas y efectivas, ¿no? Y esto es muy importante dentro de las organizaciones. Entonces él, como primer punto, dice que debemos identificar el problema, ¿sí? Entonces, toda teoría de decisiones puede ayudar a las organizaciones a identificar y definir el problema que están tratando de resolver, ¿sí? Esto implica que un análisis detallado de la situación actual, incluyendo las posibles causas y los efectos del problema. En segundo punto, tenemos que hacer un análisis de las opciones. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos analizar y evaluar las diferentes opciones disponibles para resolver el problema. Esto puede incluir la identificación de los pros y de los contras de cada opción, así como la evaluación de los riesgos
y beneficios asociados a cada una de estas. En tercer punto tenemos la selección de la mejor opción, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a, digamos que cuando hay un problema, debemos seleccionar diferentes alternativas, ¿listo? Entonces, esto implica que el uso de técnicas de análisis de diferentes criterios para comparar las diferentes opciones y seleccionar la que sea mejor, ¿sí? Entonces, en este punto es importante también el trabajo en equipo dentro de la organización. Y por último tenemos la implementación de la solución, ¿sí? Que es a donde apunta, digamos, la ejecución de toda política pública o todo proyecto dentro del sector público. Entonces, en esta nos relaciona a ayudar a las organizaciones a implementar la solución seleccionada de manera efectiva. Esto puede implicar la creación de un plan detallado de implementación, asimismo como la asignación de los recursos, la asignación de responsabilidades, para asegurar que la solución se implemente de una manera efectiva. Entonces, en este orden de ideas nos lleva a cómo tomar decisiones efectivas dentro de las organizaciones. Partiendo de lo que anteriormente dijo nuestro compañero, tenemos que tener en cuenta realmente qué elementos influyen en esta toma de decisiones. Como podemos ver, en el proceso de la toma de decisiones, siempre van muchos factores diferentes vinculados con el comportamiento de los individuos. Todo tiene que ver con el comportamiento, tanto de los individuos como de grandes estructuras organizativas. Es importante recordar que el proceso de la toma de decisiones combina elementos racionales. La toma de decisiones no solamente es un proceso intelectual, porque ella va a implicar la reflexión, la percepción, la intuición creativa. Es muy importante en este caso, pero uno de los aspectos más interesantes de la toma de decisiones en una crisis pertenece al elemento de elección bajo la presión del tiempo. Como podemos ver en la gráfica, siempre el individuo va a tener unas alternativas y él va a mirar qué alternativa va a escoger, pero tiene que también tener en cuenta que esto va a afectar también a sus operadores. Entonces, tiene que ver acorde al tiempo cuando se toman, digamos que decisiones con la presión del tiempo. De muchas ocasiones no vemos alternativas que realmente conlleven a conseguir ese objetivo. Entonces hay que tener en cuenta ese factor tiempo, también el conocimiento de lo que nosotros queremos, en lo cual nosotros queremos decidir para que definitivamente nos lleve a cumplir la meta que queremos. Y por supuesto, nosotros tenemos que mirar cuál es el comportamiento de nuestros operativos. Teniendo en cuenta todo lo que dice Simon en la teoría, tenemos que recordar algo, es haber identificado los componentes informales del comportamiento humano y haberlos integrado a una concepción más dinámica de las organizaciones. ¿Qué pasa? La teoría de Simon va a mostrarnos siempre, o nos ha mostrado, de qué manera la racionalidad organizacional ha devenido operativamente integrándose. Entonces, no se va a escapar desde ningún momento un objetivo principal, que es maximizar la utilidad. Evita las ramificaciones subjetivas de los objetivos individuales. Ha sido uno de los grandes problemas estructurales dentro de la definición de organización y su funcionamiento en cuanto a agente productor de decisiones. Pero no obstante, dejando al lado estas implicaciones, las relaciones no formales han logrado entablarse al margen de la organización cuando lo que los une nada tiene que ver con ellas. Todo parece indicar que Simon va en busca de un sujeto que al integrarse en la organización module su realidad. O sea, se incorpore de pronto a esa parte artificial en primera instancia, ¿verdad? Y luego va a moldear la capacidad racional de sus decisiones con conceptos sociológicos de grupo. O sea, va a convertirlos en elecciones controladas, no van a ser a la deriva. Entonces, él no huye del control, pero lo convierte en un mecanismo psicológico de intensa creatividad. Entonces, resumiendo esta teoría, ¿verdad?, de Simon, nos va a permitir evaluar, pues, algunos lugares comunes predominantes en la economía de las organizaciones.
y precisar con mayor detalle por qué la filosofía de la empresa comprende una reacción concordante con los comportamientos individuales de los agentes que la conforman. Entonces, la racionalidad limitada del individuo va a actuar bajo grados relativos en comparación de manera semejante a la racionalidad en las organizaciones, y es lo que estamos viendo en estas diapositivas. Si ustedes se dan cuenta, Simon nos dice que el individuo tiene como propósito la satisfacción, es decir, tiene su interés personal de sus aspiraciones y no de la parte general. Entonces, la organización lo hace de manera diferente. Él dice, bueno, yo tengo que realizar estos planes, ¿verdad? Estas actividades para poder lograr la meta y alcanzar los objetivos. Y así sucesivamente, él nos hace una explicación de qué hace el individuo y qué hace la organización. Entonces, el individuo siempre va a asumir esos esquemas recursivos, ¿verdad? Va a hacer todas las actividades que él pueda hacer, que él pueda lograr para lograr esos objetivos, ese cometido de él. Y va a iniciar con un proceso buscando alternativas frente a condiciones de insatisfacción o resultados no alcanzados por él. Entonces, si lo vemos, no es de una manera general, sino siempre va a ser reducida esta toma de decisiones, porque él busca primero su propio interés antes que el general. A veces se selecciona la información para actuar, que lo expliqué en la parte anterior, pero no siempre las decisiones son buenas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mirar bajo qué punto estamos tomando esa decisión. Y es lo que nos puede llevar a un error, pero ese error es necesario en el aprendizaje del ser humano. Un aprendizaje equívoco de información se puede dar por incertidumbre frente al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados esperados de un comportamiento pueden ser erróneos porque pueden surgir elementos fortuitos y no sabemos cómo hacer ante esta situación, y la toma de decisiones puede ser totalmente errada. Entonces es importante ese aporte que él ha hecho a nuestra administración pública en estos momentos. Mira que se ha tomado, digamos que esta teoría para meternos un poquito en la parte de la toma de decisiones, por ejemplo, de la austeridad del gasto, en la parte de, digamos que en los informes de control que se hacen hoy en día. Esto lo tiene en cuenta Simon y lo ha llevado al nuevo modelo que hoy tenemos, que es el nuevo modelo del IPG en la toma de decisiones. Sigamos, por favor. Si podemos ver en la próxima diapositiva, en el proceso administrativo es totalmente vertical, o sea, la jerarquía es vertical. La organización administrativa siempre se va a caracterizar por esto en estos momentos, de manera actual. Y esta va a permitir que las decisiones que se tomen arriba, ¿verdad?, va a llevar una coordinación entre los empleados operativos dentro de nuestro equipo, digamos, de trabajo, pero también tenemos que trabajar sobre el desarrollo de las habilidades y destreza de este grupo para que ellos nos ayuden a llevar a feliz término esa decisión que se tomó en la parte de arriba. Y también es responsable por las decisiones del personal operativo. Es decir, que Simon dice que la tarea de la administración es necesaria, ¿verdad? Digamos que cuando se asume de manera práctica la racionalidad en la toma de decisiones, en términos de los objetivos organizacionales y no individuales. Entonces, el criterio de racionalidad en la versión convencional, como lo dije anteriormente, subrayaba por los resultados sobre los procesos. Entonces, la racionalidad en el modelo convencional es como un dispositivo que va a trazar los fines. Pero para Simon, consideraba que de las mayores fortalezas para el crecimiento de la compañía era que su capacidad de exponer abiertamente la posibilidad de tomar las decisiones razonables iban a afectar positivamente los intereses de jefes y subalternos. Y por ende, ellos iban a tener incidencia en las decisiones que tomaban sus subalternos. Para hacer
Un análisis comparativo de la teoría del actor en las organizaciones en la actualidad, como lo han mencionado mis compañeros, la toma de decisiones siempre va a estar presente en todas las organizaciones en la actualidad, porque según Simon, la toma de decisiones racional consiste en resolver los problemas escogiendo la mejor alternativa más adecuada entre las disponibles. Por eso es importante que en principio se identifiquen todas esas alternativas disponibles que tenemos para dar una solución al problema. Por eso es importante, aparte de tener esas alternativas, analizar los resultados de cada una de esas alternativas, ¿sí? ¿Para qué? Para saber a dónde va a llegar cada alternativa. Por eso es importante que cuando tomemos esa decisión, toda esa información está procesada. Por eso, para esta toma de decisiones, pues deben hacer un análisis estratégico, como por qué, o el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y cuánto, para que funcione esa toma de decisiones. ¿Por qué voy a tomar esta decisión y para dónde vamos? ¿Sí? Independientemente que la decisión que tomemos sea la adecuada o no la adecuada. Lo que necesitamos es que el grupo de trabajo llegue a cumplir ese objetivo, esa meta o ese fin, ¿sí? Para tener en cuenta, en todas las organizaciones e instituciones, la toma de decisiones está en el nivel jerárquico, es decir, que esta persona siempre va a tomar las decisiones que va a afectar la área, que sea de manera global, funcional, departamental o operativa. Está íntimamente relacionada con la posición que ocupa en la organización quien toma la decisión, ya que una decisión puede ser poca importancia para un alto ejecutivo o puede ser de gran importancia para una persona que ocupa un cargo inferior. Por eso, una decisión es importante en la organización en elegir cuál de todos los métodos se pueden instaurar para lograr aumentar la productividad, reducir los costos o mejorar el desempeño de los trabajadores. Para concluir, la teoría racional limitada analiza el entorno del decisor, sin acceso a la información perfecta y condicionada por factores externos, trabajo, familia, ciudad, cultura. Cabe aclarar que esta teoría no asume el decisor como no racional, sino como uno que se trata de ser racional con lo que tiene. Es cierto que él mismo se autodefine modestamente como un teórico de los grupos y de las organizaciones, y no resulta descabellado asegurar que tales temas constituyen el nervio centro de las preocupaciones y de la actividad como científico hasta tiempos recientes. Herbert Simon es sin duda uno de los analistas más penetrantes de la naturaleza de la automatización, al tiempo que se ha mantenido en la cabeza de la investigación en uno de los parciales más espectaculares de la revolución de los computadores, la simulación del razonamiento humano. El mayor mérito de Herbert como economista consiste no solo en haber planteado críticamente estas dificultades, sino sobre todo en haber elaborado una estrategia para resolver unitariamente.